Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y hoy quiero compartir con ustedes cómo se organiza mi año. Esto lo voy a dividir en dos partes. La primera va a ser como una organización contable, lo que se hace normalmente a inicio de año en un trabajo como contador o como auxiliar contable. Y por otro lado vamos a hablar de algo más personal, de los sueños y propósitos que tengamos para este año, cómo me organizo yo, cuál es la metodología que uso para poder ver que cada una de las cositas que quiero que este año pasen sucedan. Entonces, sin darle más vueltas al tema, vamos a comenzar. Lo primero que se hace contablemente es organizar el calendario de vencimientos de todo el año de la empresa. Nosotros como empleados ya debemos saber, o si somos nuevos, debemos enterarnos de qué tipo de impuestos paga y declara nuestra empresa. La mayoría de impuestos, el pago de ellos va a depender de los ingresos que obtuvo la empresa el año anterior. Entonces yo debo saber cuánto tuvo mi empresa de ingresos el año pasado para saber si debe declarar bimestral o cuatrimestralmente el IVA. Y así con cada uno de los impuestos. Y lo que se hace es tomar el calendario tributario que está en la DIAN o la resolución que expiden y empezar a mirar qué fecha debo declarar todos los impuestos en el año. Se toma un calendario, puede ser físico o digital, en el que relacionamos cada impuesto y el día que nos toca. Algo que yo hago muy personalmente es usar dos colores. El día que debo presentar ese impuesto lo pongo, por ejemplo, en rojo, ¿sí? Que ya es el máximo. Y 2 días antes lo pongo en negro para que cuando yo vaya a revisar mi calendario no me confíe del último día, porque hay muchísimas cosas que pueden pasar, la página de la DIAN puede fallar, entonces lo mejor es estar prevenidos. Eso en cuanto al calendario tributario de la DIAN. En otro video de este canal les explicaba que hay impuestos municipales y nacionales. Los nacionales son los de la DIAN y para los municipales debemos buscar en la alcaldía de cada municipio el calendario de esos impuestos y registrar todo el año. Lo siguiente, y que es muy recomendable, es estar en 1 o 2 grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, no sé cuál es la fuente que les parezca más confiable, de contadores o de auxiliares contables, sí, que en esos grupos la gente suele subir y compartir muchísima información, actualización tributaria, actualización contable, actualización financiera, que a veces no sabemos. Está bien no saberlo todo, nosotros no somos una maquinita que guarda todo en la cabeza y que está pendiente pues de todas las actualizaciones que hay en cuanto a normativa, así que estar muy pendientes de páginas o grupos que nos compartan ese tipo de información es muy bueno. Y lo tercero que yo hago es descargar un calendario mensual en donde relaciono las actividades del mes, porque por ejemplo hoy es 1 de enero, supongamos, y mi jefe me puede decir necesito que para el 29 me tenga esto, esto y esto. Si me quedo en la mente o si lo apunto en un papelito, probablemente se me pierda, se me olvide. En mi calendario yo lo marco de una vez y sé que el 29 tengo que hacer algo. Yo normalmente ese calendario lo reviso todos los días para ver qué tengo el día siguiente y el resto de semana, como para ir avanzando trabajo. Esto de verdad me funciona muchísimo para que no se me queden pendientes volando. A veces me encargan cosas para el siguiente mes, entonces el Excel que yo bajo de internet tiene en la parte de abajo un espacio para notas y ahí dejo los pendientes que son para el siguiente mes. Cuando descargo el calendario del siguiente mes, actualizo cada actividad el día que corresponda. Cuando voy haciendo alguna actividad, la subrayo con un color para saber que ya está ok. A mí me gusta utilizar mucho eso de que si me toca pagarlo o tenerlo listo el viernes, pongo un recordatorio el lunes y el miércoles, ¿sí? Para ir avanzando y tenerlo muy presente. Y por último, hay tareas que son diarias. Digamos, yo me levanto y me llamaron, ahorita que estamos en home office, a encargarme ciertas actividades para el día. Entonces yo lo que tengo es una agendita, que por aquí se les voy a mostrar, una pequeña de mano en la que apunto cada una de las cosas que tengo para ese día. Igual voy subrayando lo que ya hice, dejo sin subrayar lo que quedó pendiente para hacerlo el otro día, pero son actividades que, como les digo, del día a día que me van encargando sin previo aviso. Eso es como en general lo que yo hago para organizarme en el trabajo contable. Otro aspecto importante también es tener pues nuestros archivos muy organizados. Si bien es cierto, recibimos muchísima información ahorita con el tema del COVID, que estamos trabajando desde casa, recibimos muchísimos correos. Hay las formas de evitar como tanto colapso de información, y a mí personalmente me gusta usar mucho Drive o alguna nube que su empresa le parezca confiable, pero que varias personas tengan acceso. Por ejemplo, yo cargo mi información en el software contable, tengo mi relación en Excel de lo que hago, de lo que no hago, y la monto en Drive. Ahí mismo adjunto todos los soportes. ¿Qué pasa? Yo le doy permiso a la contadora y ella va y revisa lo que yo le subí en la semana y chequea que esté bien. Después, ahí mismo la gerente puede revisar la misma información para realizar pagos o
cualquier otra cosa. Y nos evitamos el tráfico de correos, porque suele suceder, y si alguien está trabajando en home office me va a entender, que tenemos una factura, por ejemplo, y la enviamos a la contadora. Esta factura es para revisar porque se contabilizó mal. Así todos los días enviamos y probablemente ella no revisó esos correos, después se pierde información. Entonces lo mejor es tener todo en un solo lugar, que si ella modifica ahí mismo puede hacerlo y yo veo la modificación que ella hizo, sí, todo en un mismo lugar. Y cuando descarguemos información tratemos de tenerlas con los nombres que son, nombres completos, nombres legibles, los archivos muy bien segmentados, que si esta carpeta es de nómina, incluyamos todo lo que sea solo de nómina, que si esta es de pagos, de facturas pendientes, solo pagos de facturas pendientes, muy segmentada la información para que sea mucho más fácil encontrarla, mucho más organizada. Con esto creo que cierro el tema contable, de la organización contable, y vamos a dar paso a la organización de nuestro año en cuanto a propósitos personales. Si bien es cierto, el año 2020 fue muy fuerte y hasta ahora no parece que hayan cambios debido a todo el tema del COVID, pero si algo tengo muy claro es que ya perdimos mucho tiempo y no podemos dejarnos arrebatar los sueños por esta situación. O sea, no vamos a darle más lugar al COVID a que tenga metas o planes que podemos ir desarrollando o poniendo semillitas para que a futuro se cumplan. Entonces no, la idea es plantarnos en una situación en la que, si bien no podemos cumplir los sueños de la forma que queremos, podemos ir avanzando en ellos o cumplirlos de otra forma. Ya les voy a explicar de qué hablo. Para mí es demasiado importante empezar el año organizada, sabiendo qué voy a hacer en ese año, qué espero el 31 de diciembre llegar y decir, bueno, este año hice esto, sí cumplí esto. No me gusta estar como a la deriva y lo que vaya pasando en el año, no soy de esas personas. Lo que yo hago es usar un formato llamado Vision Board o libro de sueños, en el que establezco las cositas que quiero cumplir este año. ¿Cómo lo hago? Lo segmento por categorías. Primero separo las categorías que hay en mi vida: la académica, laboral, financiera, familiar, espiritual. Después empiezo a poner en cada una de ellas los propósitos que tengo en relación con esa categoría. Entonces, en el tema laboral tengo pues mi trabajo contable y YouTube. La idea es poner propósitos que se puedan cumplir en el año para evitar frustraciones y no llegar a decir, por ejemplo, yo quisiera decir que este año voy a comprarme un carro y un apartamento, pero sé que todavía no tengo los ingresos para eso. Pero sí puedo trabajar y ponerme una meta para ir ahorrando y tener una base, o la inicial del carro, o la inicial de un apartamento. Después de esto, ya empezar a establecer un plan de acción para que ellos se cumplan y se desarrollen. Esto de Vision Board se usa ya sea de forma gráfica, con fotografías. Hay personas que imprimen todas las fotitos y las cosas que quieren en ese año y las ponen en un cartel, en un letrero, en un retablo, donde lo vean todos los días. De hecho, yo lo manejé así varios años y me funcionaba mucho. Es muy lindo levantarse y verlo, y eso como que enfoca a la persona en lo que quiere, porque a veces tenemos sueños en la cabeza y en el día a día se nos pasan, no trabajamos en ellos, y bueno, la idea con esto es organizarnos y cumplirlos. Otras personas lo hacen en sus agendas, ahí mismo hacen sus dibujos o pegan sus imágenes, bueno, o hacen simplemente listas. Este año yo decidí hacerlo de forma digital. Encontré una aplicación que se llama Notion, en la que pude organizar pues todas las ideas que tenía para este año. Les voy a ir mostrando un poco de lo que puse ahí. La idea es que cada uno de los propósitos generales que tengamos tengan un plan de acción. Por ejemplo, yo quiero en YouTube hacer esto y esto. Entonces ahí mismo yo ya organicé mi cronograma y de lo que quiero hacer, qué días voy a grabar, qué voy a hacer, qué tengo que empezar a hacer para poder llegar a eso que quiero hacer este año. Todas las sorpresas que tengo para este año ya las establecí, ya establecí fechas. En la parte académica quiero complementar pues mis estudios y ya busqué las páginas en las que me gustaría inscribirme en algún curso, temas de los que necesito aprender más. Entonces ahí lo tengo pendiente y un día o un mes del año establecido para que máximo en ese tiempo se cumpla o ya pueda ponerle color a esa actividad. Por ejemplo, este año quiero sacar mi pasaporte, entonces yo ya hice mi promedio salarial, digamos, cuánto voy a ahorrar mensualmente o cuánto voy a sacar en este mes para poder obtener mi pasaporte y tachar esta lista. Que quiero conocer lugares nuevos. Bueno, no dejarlo así a la loca, entonces yo voy a decir, voy a ahorrar o voy a organizar mis finanzas de tal forma que cada 2 meses pueda conocer un lugar nuevo, o una vez al mes pueda ir a conocer un lugar nuevo. Un lugar nuevo no se refiere a otro país, otra ciudad, puede ser un pueblito cerca, un parque, hablando como si no existiera el COVID. Pero en el caso de que estamos en COVID, hay muchísimas formas de viajar estando dentro de la casa, hay que ser muy creativos, pero de eso se trata. Este año también quiero ser muy disciplinada
pues con el ejercicio. Entonces yo ya establecí la rutina que voy a hacer cada semana, más o menos la alimentación que debo tener, cómo cuidar mi salud, que debo estar tomando agua constantemente. Entonces pongo una alarma en el celular que me recuerde cada cuánto debo tomar agua, que debo dormir mínimo tantas horas, que quiero mejorar mi inglés. Entonces a más tardar en mayo yo ya debo estar inscrita en un curso de inglés. Bueno, yo creo que hasta ahí ya me entendieron de qué estoy hablando. La idea es que los sueños y los propósitos no se queden volando, sino que establezcamos un plan de acción para cada uno de ellos. Y bueno, eso era lo que les quería compartir en cuanto a organización del año 2021. Esto de verdad me parece súper útil, por eso se los comparto. Espero que les sirvan, que les saquen provecho. Y bueno, antes de terminar este video quiero invitarlos muy especialmente a que me sigan en la cuenta de Instagram de Contados, @contados.oficial, porque por allí voy a estar haciendo un sorteo en los próximos días. Todavía no les voy a decir de qué se trata, pero sí en los próximos días, calculo que después de que se publique este video va a estar el sorteo allí, para que no se lo pierdan porque es muy bueno, de verdad deberían aprovecharlo mucho y es muy fácil participar, así que por allá los espero. Así que bueno, así finalizo ya este video. No olviden que para recibir mucho más del contenido de este canal simplemente se deben suscribir en el botón rojito de abajo y activar la campanita de notificaciones, porque así YouTube les va a avisar cada vez que subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.